Dale, dale. Está bien. Voy a minimizar aquí. Unas cuantas cosas viejas que tengo. Ok. Bueno. Buenas tardes a todos. Espero que ya hayan almorzado un poquitito. Y bueno, en honor al tiempo quería empezar justamente en horario, ¿verdad? La semana pasada habíamos hablado que eh, justamente existen en ciencias sociales tres paradigmas, que son justamente paradigmas dentro de la ciencia, en lo que se delimita lo que es, lo que puede delimitar que es conocimiento científico y que no, ¿verdad? Habíamos mencionado que existían tres: el positivista, el crítico y el sociocrítico, y que son el fundamento justamente de los enfoques de investigación, ¿verdad? El positivista es, vamos a decir, la base o el fundamento, ¿verdad?, del enfoque cuantitativo, en donde justamente presponían que la realidad, o sea, la parte ontológica es observable, medible de manera objetiva, ¿verdad? En cuanto a epistemológico, en lo que tiene que ver en la relación entre el sujeto o el investigador con el objeto de estudio o el sujeto que forma parte de una investigación, no existe una interacción, sino que están de manera separada. Y en cuanto a lo que es lo axiológico, trata de obtener datos de manera objetiva, en donde el investigador debe dejar de lado sus prejuicios, sus puestos acerca de lo que se está estudiando, ¿verdad? Y el método que utiliza, la parte metodológica, se basa justamente en el método deductivo. En cambio, el paradigma interpretativo, crítico, constructivista, fenomenológico, que son los sinónimos del mismo paradigma, son justamente, es el fundamento del enfoque cualitativo, en donde menciona que la realidad no es única, sino que depende de las percepciones de cada sujeto, o sea, las realidades son múltiples y depende de cada sujeto, es decir, que es subjetivo, ¿verdad? Existe un vínculo, una interacción prácticamente entre el sujeto que está siendo estudiado y el investigador, ¿sí?, en la parte epistemológica. En cuanto a la parte eh, axiológica, trata de entender la realidad justamente desde el punto de vista del sujeto, y muchas veces esa comprensión y convivencia que puede tener el investigador con el sujeto que es parte de la investigación, ayuda a comprender el contexto y el punto de vista de este individuo, ¿verdad? Entonces, no se deja de lado el subjetivismo, ¿sí? Entonces, es subjetivo la información que se puede obtener en cuanto a la parte epistemológica, ¿verdad? Mejor dicho, axiológica. Eh, Mientras que en el punto de vista de lo metodológico, utiliza como método base el inductivismo, o sea, el método inductivo. Mientras que el paradigma sociocrítico es el fundamento del, vamos a decir, en cuanto a lo que es, aparte de entender la realidad desde ambos puntos de vista, objetivo y subjetivo, trata de hacer cambios sociales, o sea, resolver problemas y incluirse específicamente en poder realizar cambios por medio del punto de vista de las necesidades que tienen en una comunidad algunos individuos. Prácticamente en psicología clínica vamos a dar cuenta que casi no se usa, o las investigaciones que se suelen presentar son poco comunes, complementando estos dos paradigmas, ¿verdad? Voy a agrandar para que se vea mejor. Ok, entonces, ¿qué más tiene el paradigma sociocrítico? Aparte de entender la realidad subjetivamente y también recolectar datos de manera objetiva, o sea, por medio de instrumentos cuantitativos, ¿verdad? Involucra a la comunidad en resolver esos problemas y necesidades sociales, ¿verdad? Y generalmente podría aplicarse, creo yo, en el ámbito de salud mental cuando se trata de implementar alguna intervención comunitaria. Por ejemplo, en medicina hay una materia que se llama medicina de la comunidad, entonces, donde se puede implementar programas de intervención a nivel grupal, justamente en zonas de barrio, de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? Por ejemplo, generalmente se suele hacer para prevenir la manifestación de enfermedades, o sea, prevención primaria, ¿verdad? En donde se le incluye a los miembros del barrio en poder implementar estrategias para evitar que una enfermedad se propague. O sea, supongamos el dengue, ¿verdad? Entonces, aparte de instruir, o sea, primero ver la necesidad de la comunidad, identificar, vamos a decir, los recursos que necesitan para implementar un cambio e instruir a la comunidad,
se ve justamente qué punto de vista ellos tienen en cómo poder solucionar esta situación, ¿verdad? Este problema. Entonces, aparte de psicoeducar, por así decirlo, que es lo que se suele hacer a los líderes de, por ejemplo, barriales, ¿verdad? También se le provee de recursos en cuanto a lo que tenga que ver con limpieza vamos a decir, de patios, ¿verdad? Patios baldíos, por ejemplo, y se les explica por qué es importante esas reacciones, ¿verdad? Ese tipo de acciones para prevenir enfermedades. Entonces, se ve la necesidad, se evalúa de manera objetiva y subjetiva, pero también se le hace partícipe a los miembros de la comunidad, tanto en dar posibles soluciones y ser parte del cambio, ¿sí? Entonces, alguna manera que se puede llegar a implementar en psicología clínica tendría que ver con promoción de la salud, pero a nivel grupal, o sea, serían zonas de barrio, cosas así. Bueno, generalmente los trabajos que se suelen implementar de manera de enfoque mixto tratan de entender y complementar, pero generalmente en la facultad no solemos ver, por lo menos de la lista de tesis que yo tengo, no encontré una investigación de tesis que involucre trabajar con zonas o barrios, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Categóricamente este tipo de trabajo involucra más tiempo porque se trabaja con vamos a decir, aparte con los líderes comunitarios, también de ser parte de la situación en donde ellos están y poder conocer la realidad para tener los datos pertinentes de qué se puede llegar a hacer. Y aparte de eso, la evaluación cuantitativa, que es aplicación de encuestas, cuestionarios de acuerdo a las necesidades que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, generalmente ese tipo de trabajo comunitario no solemos encontrar en clínica, pero sí podríamos llegar a encontrar en psicología comunitaria. Y como les mencioné, los enfoques mixtos que se suelen presentar en la facultad se enfocan netamente en complementar justamente estos dos paradigmas, tanto el positivista como el interpretativo, pero para estudiar aspectos que tengan que ver con, por ejemplo, actitudes o percepciones relacionadas a discapacidad o inclusión en los colegios, ¿verdad? Herramientas y recursos que ellos presentan para poder llevar a cabo la adaptación curricular y si tienen los profesionales, por ejemplo, para poder, eh, vamos a decir, hacer seguimiento a los niños y adolescentes, ¿verdad? Bueno, generalmente suelen ser de ese tipo lo que se suelen presentar, ¿verdad? Entonces, voy a cambiar. Habíamos visto los caracteres que les mencioné recién y esto es lo mismo otra vez. Entonces, eso desembocaría en lo que son los enfoques de investigación, ¿sí? Los enfoques justamente corresponden a un proceso sistemático, como ya saben, porque hay fases sucesivas que se deben llevar a cabo aplicando justamente el método científico. Y estos pasos sucesivos son disciplinados y controlados, justamente para llegar a obtener conocimiento o información rica relacionada justamente a la investigación del tema que se quiere dar, ¿verdad? Entonces, justamente, dependiendo de cuál sea el enfoque, van a haber estrategias que se pueden implementar y otras que no, ¿verdad? Entonces, dentro del enfoque de investigación en ciencias sociales tenemos el enfoque cualitativo, el cuantitativo y el mixto o cual y cuantitativo, ¿sí? En donde justamente se lleva a cabo la complementariedad de estos paradigmas que lo sustentan. Entonces, el paradigma, vamos a decir, que sustenta el paradigma bueno, el enfoque cuantitativo, que es sustentado por el paradigma positivista, trata de probar hipótesis, trata de entender causalidad, vamos a decir que aplica la estadística para contrastar hipótesis, vamos a decir que las técnicas de recolección de datos tratan de ser objetivos, ¿sí? Técnica de recolección de datos objetivos, recuérdense netamente test psicométricos, por ejemplo, ¿sí? Y en base a esa información que se obtiene, generalmente surgen datos que pueden sustentar hipótesis y fortalecer teorías que se formaron, ¿verdad? Ahora, la intención del enfoque cuantitativo es por medio de la selección de muestras que suelen ser, se pretende que sean representativas a la población que se estudia, también es generalizar la información de una muestra a una población, ¿sí? Pero no siempre se puede llevar a cabo porque depende mucho de qué se quiere estudiar y con quiénes se va a trabajar, ¿verdad? Entonces, el cuantitativo, pues ya que sabemos que se basa en el positivismo, sí o sí trata de medir un fenómeno, un objeto de estudio, de manera objetiva, ¿verdad? Aplica la estadística, prueba hipótesis y trata de ver causalidad, como les mencioné.
tiene una secuencia, o sea, en cuanto al proceso, es secuencial, ¿sí? Eh, si hay alguna dificultad, falla en un proceso anterior, cuando se te aprueba un protocolo, por ejemplo, y decidiste trabajar, como en mi caso, por ejemplo, en tesis de licenciatura, uno con un protocolo que se puede presentar a CONACYT, ustedes toman la decisión de trabajar con adolescentes de X institución. O sea, uno no puede hacer cambios por así cuando se trabaja en un enfoque cuantitativo, justamente porque es muy, vamos a decir, no es flexible a la hora de acuerdo a los cambios. Entonces, uno trata de llevar a cabo la planificación que realizó en el protocolo. Recuerden que un protocolo justamente es un plan que se quiere llevar a cabo. No siempre se aplica tal cual, pero por ejemplo, si ustedes decidieron trabajar con ansiedad y depresión, o sea, no va a permitir la interacción que tuvieron con los adolescentes, por ejemplo, agregar otra variable, porque dentro del protocolo ustedes ya decidieron trabajar con esas dos variables principales. En cambio, con el enfoque quali sí pueden hacer, es flexible con ese tipo de cambios, ¿verdad? Entonces, son secuencias que se deben seguir tal cual y si hay errores en una fase se puede retroceder, pero cuando se toman decisiones del qué se va a estudiar y con qué y en quiénes, es muy difícil que se pueda realizar cambios, ¿sí? Entonces, como mencioné anteriormente, ya que se basa en el paradigma positivista, trata de analizar la realidad de manera objetiva y otra vez probatoria, ¿sí? El método, como ya saben que se utiliza, es deductivo, ¿sí? En cuanto a eso. Ya, esto es lo que quiero hacer entender. Generalmente se inicia con una idea de investigación que es el tema, ¿verdad? Hacen la revisión de la literatura, leen un poco, entienden un poco sobre el fenómeno. Después, de acuerdo a con quiénes y en dónde quieren hacer la investigación, van a ver la necesidad de qué estudiar, ¿sí? Luego realizan el marco teórico. Posteriormente, verifican justamente el alcance de la investigación y las hipótesis, porque eso surgen justamente del marco teórico, las hipótesis y la definición de variables, como menciona acá. Y luego, en el protocolo, hacen el diseño metodológico, ¿verdad? Luego de la aprobación del diseño metodológico, ¿qué pasa? Hacen la aplicación de los instrumentos, analizan los instrumentos y llegan a una conclusión. Si, por ejemplo, como les mencioné, en la interacción con la muestra, en el trabajo de campo, ustedes se dan cuenta que seguimos con ansiedad y depresión. ¿Hay alguna otra variable o problemática, no sé, acoso escolar, por ejemplo, ¿verdad? En una escuela, y ustedes ya hicieron todo este proceso de trabajo, no pueden agregar otra variable dentro justamente, dentro de las técnicas para recolectar datos. Eso es difícil o vamos a decir, limita justamente en cuanto a modificaciones que se puede hacer durante la planificación. Y otra cosa también, se excluye conocimiento en base a la realidad o el contexto en donde se hace la investigación o los datos subjetivos de la evidencia de los individuos, como vimos, que es una limitante del paradigma positivista. La información que vamos a reportar solo se va a sintetizar y concretar en lo que nos reportan los test. Si ustedes, por ejemplo, reciben información de los estudiantes, no sé, sobre acoso escolar, ¿verdad? O puede ser también abuso de autoridad de los docentes, ¿verdad? O sea, nos van a poder reportar en un informe de una investigación que se basó en un enfoque cuantitativo, porque eso no estaba planificado dentro del trabajo, ¿sí? Entonces, por eso se dice que es secuencial y muy rígido a la hora de seguir los pasos. Y generalmente, por una cuestión de tiempo y vamos a decir flexibilidad ahora después de la pandemia, ¿verdad? De aplicarlo de manera online, la gente toma la decisión de hacer o de aplicar este enfoque de investigación, ¿sí? Entonces, estos serían los pasos que se van a llevar a cabo a la hora de, aparte de planificar el protocolo, implementarlo y luego lo que es realizar el informe de investigación que se suele dar, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el enfoque cualitativo? ¿Verdad? Eh, no tenemos necesidad de saber causalidad, no nos interesa justamente relacionar variables, por ejemplo, o vamos a decir controlar o entender justamente sobre, bueno, tener control justamente de manipular variables, o sea, justamente lo cualitativo, eso no le interesa, sino que a ellos les importa la calidad de los datos que podemos tener en base a personas claves
que nos pueden dar información acerca de un tema de interés, ¿sí? Y es desde el punto de vista de los sujetos que viven esa situación. ¿Me explico? Por ejemplo, yo puedo hacer un trabajo cuantitativo, como el que hice de la especialización, ¿verdad? Sobre ansiedad, depresión y riesgo suicida. Y yo me di cuenta que de acuerdo a lo que me dicen los estudiantes, están presionados en sus familiares para, por ejemplo, manejar un estilo de vida, aparte también de las notas, reciben hostigamiento de parte de sus profesores y supervisores, por ejemplo, ¿verdad? Esa información de más que me dieron, yo no voy a poder reportar en mi informe de especialización, sino que me da datos como para hacer una investigación cualitativa, o sea, qué tipo de experiencias estresantes podemos decir, ¿verdad? En base a la relación con los profesores, con las autoridades institucionales, con los compañeros, con los instructores, reciben justamente estos estudiantes. Y ahí, ¿qué me importa? A mí me va a importar quiénes son los estudiantes afectados. A mí no me va a interesar generalizar información, ¿sí? Sino entender desde la problemática de esa universidad o de esa carrera, qué es lo que está pasando que puede llevar a un estudiante de medicina, por ejemplo, a suicidarse. Porque que hay, ¿verdad? Entonces, va a ser más desde la realidad, desde justamente de la experiencia que ellos tienen, y yo puedo hacer un grupo focal con de manera voluntaria personas claves que me brinden información rica, ¿verdad? Entonces, en lo cualitativo me va a interesar profundizar sobre un tema, ¿sí? Y detalles que me ayuden a describir sobre esa temática. En lo cuantitativo me interesa causalidad, generalizar justamente resultados de una muestra a la población y como menciona aquí, por ejemplo, predecir, ¿sí? Entonces, son prácticamente como el agua y el aceite estos dos enfoques en cuanto a lo que nosotros podemos llegar a querer saber, ¿verdad? Entonces, hay diferencias entre los puntos de lo que se quiere llevar a cabo, ¿verdad? Uno trata de entender un fenómeno desde la realidad del sujeto, que es lo cualitativo, ¿verdad? Mientras que el otro trata de entender una variable de manera objetiva en base a instrumentos psicométricos, en nuestro caso, ¿verdad? Que nos ayude a entender mejor sobre esa problemática. Y si podemos generalizar resultados, mejor. ¿Sí? Entonces, son justamente diferentes en cuanto a cómo abordar acerca de un problema. ¿Sí? Uno trata de ver desde el punto de vista de los individuos o sus subjetividades o su contexto, el otro trata de entender justamente en base a técnicas de recolección de datos que se implementaron de manera objetiva, que son nuestros test, ¿verdad? Que se hacen en base a una teoría o un modelo teórico. ¿Sí? Entonces, son puntos discrepantes que es importante llevar a cabo porque, o tener en cuenta porque eso dirige todo el trabajo de investigación. Prácticamente delimita en cómo van a ir trabajando con la muestra, qué tipo de técnica van a recolectar, cómo van a hacer el muestreo y justamente qué tipo de datos ustedes van a poder obtener, ¿verdad? Que es súper importante. Entonces, dentro del enfoque cualitativo nos interesa profundizar, ¿sí? Y generalmente no se utiliza instrumentos, vamos a decir, eh, que se base en, vamos a decir, medición objetiva como las escalas, los inventarios, los test. No son técnicas aplicadas en este tipo de enfoque, sino que se utilizan más bien, por ejemplo, la entrevista a profundidad, en la escuela se usan los registros de conducta, los registros anecdóticos, se utilizan libros de campo cuando se convive con una comunidad, se utiliza observación, vamos a decir, participante, ¿verdad? Que justamente nos ayuda a entender un fenómeno desde el punto de vista de los sujetos. Y en algunos casos, como en el caso de la observación participante, el investigador convive con el grupo que está estudiando o es parte del grupo, ¿sí? Actúa de manera camuflada dentro del grupo. Entonces, a ellos, bueno, en este caso nos interesa profundizar y entender un fenómeno con datos claves. Y generalmente en algunos libros, por ejemplo, eh, a los sujetos que forman parte del estudio se les denomina participantes, ¿sí? Y sabemos que esos sujetos, obviamente en un enfoque cualitativo, ¿verdad? No va a representar a lo que es la población de estudio, ¿sí? Entonces, son prácticamente características que nos ayudan a delimitar puntos claves de cada enfoque, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa dentro del enfoque cualitativo, verdad? Exploramos
para profundizar acerca de un fenómeno, ¿verdad? Generalmente tratamos como los investigadores nos vamos o formamos parte del ambiente natural de esos contextos, visitamos, entrevistamos, hacemos grupos focales, convivimos con esas personas, ¿sí? Obviamente tenemos datos, vamos a decir, significativos, ¿verdad? De personas claves, de sujetos claves que nos da esa información. En este caso, no generalizamos resultados, ¿sí? Porque ese pequeño grupo de personas, que pueden ser 5, que pueden ser 8, que pueden ser 10, incluso puede ser uno, ¿verdad? O pocas personas, ¿verdad? De alguna manera para tener en cuenta, nos dé justamente la precisa acerca de la problemática que queremos estudiar. Y bueno, no se fundamenta en lo que es aplicación de la estadística, justamente porque trata de caracterizar acerca de un fenómeno, ¿verdad? Muchas veces en los análisis de datos cualitativos, por ejemplo, en el software Atlas, muchas veces se puede hacer frecuencia de palabras que se repiten en los discursos de algunos sujetos, ¿verdad? Que se les entrevistó. Eh, Generalmente a lo que refiere que no se fundamenta en la estadística es que nosotros no contrastamos hipótesis, ¿sí? Y justamente no realizamos esa aplicación de hipótesis, nivel de significancia y verificar cuál de las hipótesis permanece dentro de lo que es los datos que llegamos a obtener y se contrasta dentro de, según la aplicación de una prueba estadística. Obvio que en algunas circunstancias para describir nuestra muestra en un estudio cualitativo se aplica estadística. Por ejemplo, yo puedo decir, participaron 5 estudios con edades de 18 años en promedio y las edades osciló de 16 a 18. O sea, yo puedo, vamos a decir, aplicar para describir el grupo de personas que formaban parte de mi estudio, o como en el caso del Atlas T, demostrar cuáles son las palabras claves que más repitieron los entrevistados en la aplicación de mi entrevista clave o, por ejemplo, dentro de mi grupo focal. O sea, ayuda a detectar de algún modo, pero no se fundamenta. O sea, todos los datos enriquecidos, por así decirlo, no se basan netamente en aplicar pruebas estadísticas, sino en este caso es un complemento. Más lo analizamos entendiendo el contexto, por ejemplo, haciendo un análisis del discurso o análisis de contenido en el caso de que utilicemos, por ejemplo, documentos para poder entender acerca de un tema en cuestión, ¿verdad? Eso tiene lo cualitativo. Nosotros podemos usar videos, podemos usar fotos, podemos usar historia de vida como recurso o herramienta de recolección de datos. Podemos usar bueno, documentos, por ejemplo, la ANAES para acreditar psicología tiene que complementar programa, analizar programa de estudios y ahí haría, por ejemplo, algo cualitativo en analizar si los temas coinciden con los programas, o sea, el programa, el plan de psicología con el perfil que se espera que alguien salga y los programas y los contenidos y la evaluación si coinciden, ¿verdad? Eso es netamente un análisis cualitativo, ahí no hay aplicación de estadística, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, en base a esos recursos, se va a verificar si el perfil que se dice en los documentos coinciden con, vamos a decir, las clases que se dan, la dinámica que da el profesor, la forma en que evalúa el programa y su contenido, ¿sí? Entonces, ese tipo de análisis se hace con documentos, obviamente en base al marco teórico uno quita categorías o las dimensiones de nuestra variable y eso evaluamos en cada documento si está presente o no. Hoy si hay discrepancia entre lo que está escrito en los documentos o lo que pasa en la realidad a la hora de dar clase, por ejemplo. ¿Verdad? Eso netamente es cualitativo y se pueden complementar técnicas entre análisis de documentos, como les mencioné, pueden haber complementación con entrevista a profundidad, por ejemplo, se les puede entrevistar a la coordinadora, a la directora de carrera, a los profesores, con los profesores se puede hacer grupos focales si coincide con ese plan relacionado a lo que tiene que ver con psicología y el perfil que se quiere llegar, ¿verdad? Si yo quiero hacer ese tipo de trabajo, tiene que ser neta y exclusivamente cualitativo. Y como ya ven, si surge algún cambio durante el proceso de investigación, en donde ustedes notan, como en el caso que les mencioné al hacer una investigación sobre ansiedad, depresión y riesgo suicida en estudiantes, yo puedo agregar otra técnica para poder profundizar sobre eso que me mencionan las personas que es válido e importante para enriquecer la investigación. No, es como lo cuantitativo que no podemos reportar.
sino que el investigador puede darse cuenta durante el proceso de recolección de datos y mejorar la estrategia justamente con incluir, por ejemplo, una nueva técnica de recolección de datos o un nuevo, o sea, implementar otro grupo focal para poder clarificar ese tema de interés que surgió durante la recolección de datos, que es lo que puede pasar, ¿verdad? Entonces, en lo cualitativo, bueno, en las investigaciones cualitativas, la investigación termina cuando hay una saturación de información. Es cuando las personas claves nos da más información rica o nueva que aporte a lo que nosotros estamos investigando. Entonces debe haber una saturación por ejemplo, en los grupos vocales o en la entrevista, en donde nos da justamente la credibilidad de que se llegó al tope de datos que podemos recolectar de ese grupo de personas, ¿verdad? Entonces, el método es inductivo porque parte justamente de lo particular, de pocos sujetos, de sujetos claves y muy significativos en datos que nos pueden dar de manera rica y vamos a decir con muchos detalles acerca de lo que queremos estudiar. Y va a lo general, tenemos una idea general sobre justamente a lo que tiene que ver ese grupo en particular, ¿verdad? Estamos pocas personas, pero tenemos una idea general acerca de la problemática que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Es recurrente, como ya vemos, analiza diferentes realidades que son desde el punto de vista de nuestras personas claves, ¿verdad? Y no tiene una secuencia lineal, es mucho más flexible. Entonces, no tiene ese, o sea, a la hora de hacer la investigación, como les mencioné, no es que se deben seguir los pasos tal cual, sino que uno puede retroceder en una fase anterior, como les mencioné, en la recolección de datos, en implementar una técnica para llegar a profundizar ese tema que surgió durante una entrevista, por ejemplo. O sea, lo cualitativo te permite hacer eso. Por eso es flexible y es mucho más rico en recolectar datos. Generalmente, en la facultad tenemos una formación, y yo también lo tuve, debido a la influencia de la estadística y la psicometría que tuvimos en tercero, cuarto y quinto año, una formación muy enfocada a lo cuantitativo, ¿verdad? Pero nosotros realmente a la hora de trabajar o aplicar lo que aprendemos en la facultad, hacemos mucho de lo cualitativo con las entrevistas, con las observaciones, con contrastar información con otros sujetos relacionados a lo que se trabaja, por ejemplo, en consultorio, ¿verdad? Entonces, no es lineal la forma de recolectar los datos y constantemente nosotros llegamos a complementar nuestro marco teórico justamente en base a cómo se conoce el fenómeno que está escrito de acuerdo a los materiales literarios, ¿verdad? Y de alguna manera, según nuestra realidad, implementar o incorporar categorías que surgen según lo que nos mencionan los sujetos que forman parte de nuestro estudio. Por ejemplo, sabía haber relacionado, por ejemplo, puede ser, a ver, eh, bueno, vamos a ir con lo del tema de los estudiantes de medicina porque es lo único que me interesa, por así decirlo, por ahora, ¿verdad? O sea, si yo quiero entender el fenómeno relacionado a qué cosas puede llevar a un estudiante a suicidarse, o sea, yo me plantearía otro tipo de preguntas. O sea, ¿qué pasa en la universidad? ¿Qué pasa en sus prácticas? ¿Cuál es el estilo de vida que ellos tienen? Por eso llegan a o sea, a ese desgaste físico y psicológico, por ejemplo, ¿verdad? Y también, según nuestra literatura, por ejemplo, nos dicen que sí pueden haber antecedentes o factores familiares que pueden estar involucrados, ¿verdad? Y yo puedo trabajar con la familia, hacer entrevistas con algunos estudiantes que estuvieron, por ejemplo, recursaron o están recursando mucho algunas materias, de qué pasa en casa. Hay problemas económicos, hay problemas familiares, qué es lo que está pasando, hay apoyo de parte de los padres, por ejemplo, ¿verdad? Puedo entender la facultad, sabemos que es súper exigente, tienen que leer, no sé, libros de 500 páginas en menos de, bueno, a veces una semana, deben memorizarse cosas que tienen que ver con anatomía, histología, entre otras materias. Entonces, tienen mucha exigencia en base a los contenidos que ellos van dando. Pues, ¿cómo es el profesor? El profesor, sus clases son flexibles, es muy rígido, el profesor da clase o se va a leer diapositivas, o sea, son cosas que yo como investigadora me cuestionaría para entender qué es lo que está pasando ahora. Después, ¿cómo el relacionamiento del estudiante con sus compañeros? ¿Tiene compañeros de estudio o amigos o es una persona que se aísla en ese momento, o sea, en ese proceso donde yo estoy recolectando datos? Entonces, tenemos diferentes contextos que yo estoy evaluando, ¿verdad?
y después podría hacer una entrevista con el sujeto en particular. En base a justamente esos datos, pueden surgir otras situaciones que me van diciendo las personas claves y yo puedo incorporar dentro de mi recolección de datos o dentro de mi investigación para quitar un informe y entender a profundidad cuál es la problemática acerca de lo relacionado a la exigencia, vamos a decir, eh, por el hecho de ser un estudiante de salud, en este caso el estudiante de medicina, ¿verdad? Entonces hay diferentes aristas que se pueden evaluar y uno es más flexible a la hora de hacer con este enfoque. Por ejemplo, si yo implemento test de riesgo suicida de Plutchik, el BDI, que es el inventario de depresión de Beck, o el inventario de ansiedad de Beck, yo me voy a quedar quienes tienen síntomas depresivos, quienes tienen síntomas de ansiedad y quienes posiblemente tienen riesgo suicida. Hasta ahí me iría lo cuantitativo. Y si hay relación entre esas variables, solo eso. Pero no me va a decir cuál es el problema, qué es lo que pasa en el contexto universitario o qué está pasando en sus casas, porque generalmente a los que estudian carrera de ingeniería medicina, o sea, son bastante exigentes el entorno familiar y así también el universitario, ¿verdad? Entonces, me va a ayudar a comprender mejor lo cualitativo, ese tipo de dinámica, ¿verdad? Entonces, cuando uno quiere hacer una investigación, se tiene que preguntar qué quiere saber. En base a qué quiere saber, va a tener el enfoque que mejor represente en base a sus estrategias, sus técnicas, ¿verdad? Y las metodologías, o los diseños, mejor dicho, que implementar, ¿sí? Si ustedes quieren algo objetivo, concreto, quienes tienen ansiedad, quienes tienen síntomas depresivos, ok, apliquemos test psicométricos, pero queremos entender qué pasa, cómo es que llegan los estudiantes a tener síntomas depresivos, qué pasa dentro de su casa, dentro de cómo estudian en cuanto a los exámenes de evaluación, o sea, cuál es el relacionamiento con los profesores, ahí sí cambian el enfoque para poder comprender ese problema. Y ahí el único enfoque que mejor le va a responder a eso es lo cualitativo, ¿sí? Ahora, puede ocurrir que ustedes decidan trabajar con un enfoque mixto, en donde se complementen los dos enfoques, ¿sí? Solo que va a ser mucho más trabajo, ¿verdad? Pero la información que van a obtener es súper rica, porque se complementa tanto lo cuantitativo con lo cualitativo de entender justamente la realidad del sujeto en base a los resultados que se obtienen cuantitativamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos importa en lo cualitativo? Profundizar acerca de un tema que queremos investigar. Y es amplio, es muy detallado porque se basa justamente de las subjetividades que tienen cada individuo que forma parte del estudio, ¿verdad? Y se contextualiza en base a dónde ellos están vivenciando, en qué, bueno, en el caso, por ejemplo, si es universidades públicas o si son universidades privadas. O sea, va a ser diferente porque justamente los recursos son diferentes en diferentes instituciones, por ejemplo, ¿verdad? Y uno se adapta a entender en base al contexto del sujeto que está siendo evaluado. Hernández Sampieri hace justamente los caracteres de estos enfoques que tienen que ver justamente con algunas características de los paradigmas y algunos libros de investigación, no todos, por ejemplo, menciona que solamente en los enfoques cuantitativos se puede redactar hipótesis, ¿sí? Porque la hipótesis se contrasta por medio de pruebas estadísticas, ¿sí? Con una significancia del 1% al 5% que podemos ver si ese resultado caracteriza al grupo o no. ¿Verdad? Que sabemos que la hipótesis es una respuesta tentativa a una pregunta de investigación. En cambio, hay libros cualitativos de Taylor y Morgan, por ejemplo, que dicen que sí los estudios cualitativos pueden tener hipótesis, pero que no se pueden, o sea, categóricamente no se aplican las pruebas estadísticas para poder contrastar esa hipótesis. O sea, esas hipótesis se generan de manera general y en base a los resultados de unos pocos sujetos, que son las personas claves que participan del estudio. En lo cuantitativo, como le dije, nos interesa un control, o sea, menos interferencia de variables extrañas, menos sesgos, ¿sí? Eh, Entender sobre causalidad, generalizar resultados de la muestra a la población. Lo cuantitativo nos interesa eso, en lo cual nos interesa profundizar sobre un tema, entender desde el punto de vista y el contexto de los individuos acerca de una problemática y detallar desde el punto de vista justamente de los sujetos que formaron parte del estudio, ¿sí? Entonces es diferente la manera de trabajar y generalmente, como les dije, en lo cuantitativo se redacta hipótesis,
En lo cualitativo no, justamente por la imposibilidad de contrastar, ¿sí? Y aquí se dan algunos caracteres, ¿verdad? O sea, obviamente, eh, dentro de lo cuantitativo somos objetivos de recolectar los datos, en cambio, en lo cual nos basamos netamente en la subjetividad. Hay otros muchos caracteres, pero los puntos claves prácticamente son esos, ¿sí? En lo cuantitativo tratamos de buscar una muestra representativa de la población que queremos estudiar. Entonces, por eso se promueve aplicar muestreos probabilísticos, por ejemplo, pero no siempre se pueden aplicar los muestreos probabilísticos, o sea, es algo que puede pasar. En cambio, en los estudios cualitativos, nos interesa quién es el sujeto que me puede dar información rica. ¿Me explico? Y pueden ser 5 personas, 7 personas, ¿sí? No nos interesa alcanzar 400 personas para aplicar, por ejemplo, una entrevista, sino que son personas claves que nos brindan justamente datos ricos. Entonces, aquí trabajaríamos con un muestreo no probabilístico. O sea, los enfoques quali generalmente, bueno, siempre no se puede luego aplicar muestreos probabilísticos, sino que muestreos no probabilísticos, los muestreos por conveniencia, por bola de nieve, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque no le interesa generalizar los datos de una muestra de la población, no puede luego, ¿sí? Entonces son puntos claves a tener en cuenta a la hora de entender cuál es el enfoque que mejor responde a lo que nosotros queremos saber, ¿sí? A ver, estos son otros caracteres del enfoque qual y quanti en cuanto al posicionamiento del investigador, que ya sabemos que hay interacción en lo cualitativo, en cambio en lo cuantitativo no lo hay, ¿verdad? O sea, aplicamos test y listo. No es que conversamos y entendemos la vida del sujeto para poder complementar información. Lo de la muestra ya les dije, el análisis ya saben, ¿verdad? Eh, Generalmente en los estudios cuantitativos aplicamos la estadística, pruebas estadísticas para describir las variables, correlacionar variables, ¿sí? O de causalidad para comparar grupos, ¿sí? Que se le aplicó el tratamiento o se le aplicó el placebo, ¿verdad? En cambio, en los cualitativos hacemos análisis de contenido o análisis de discurso. Análisis de contenido es cuando estudiamos, vamos a decir, documentos, ¿sí? Y análisis de discurso es cuando analizamos diferentes entrevistas o que tienen en común o discrepan sujetos que formaban parte de un grupo focal, ¿sí? Entonces, son diferentes las maneras en que se recolectan los datos y se analizan, ¿no? Bueno, proceso de análisis de datos, ya mencioné, objetividad, rigor, sí. Bueno, sabemos la presentación en los cuantitativos suelen ser con tablas, figuras, gráficos que representen las variables que estudiamos. En cambio, en lo cualitativo se puede presentar a veces, en algunos casos, fotografías, esquemas, diagramas, tablas, pero identificando las discrepancias y semejanzas en el discurso de los que formaban parte del estudio, ¿verdad? O sea, se reporta de manera completamente diferente y generalmente los estudios cualitativos que se suelen presentar son bastante largos por la riqueza de información que suelen brindar. Entonces, sí o sí, el proceso del protocolo suele seleccionarse el tema, se selecciona el título, en base a la revisión de datos, el planteamiento del problema, ¿verdad? Se hace también los objetivos, las hipótesis y la definición de variables surgen gracias a la revisión de la literatura y la elaboración del marco teórico. Luego seleccionamos el diseño que mejor o el enfoque en este caso que mejor nos pueda ayudar a, vamos a decir, a responder a nuestra pregunta de investigación. Luego hacemos el análisis de datos y posteriormente hacemos lo que es el informe de investigación, ¿verdad? Entonces, el proyecto suele llegar hasta el diseño metodológico, ¿sí? Y lo que corresponde al trabajo de campo, de recolectar datos, lo que corresponde al análisis de datos, las discusiones y conclusiones, vamos a decir, son aspectos que forman parte del informe de investigación, ¿sí? Entonces, el enfoque mixto, como ya le dije, lo que hace es complementar estos dos enfoques. Por ejemplo, ustedes pueden aplicar test psicométricos, yo puedo aplicar, si quiero complementar, de entender acerca de cómo surge eh, síntomas depresivos y ansiedad en estudiantes de medicina, yo podía hacer un grupo focal para entender la problemática del contexto universitario, ¿sí? Que es lo cualitativo con el grupo focal, pero
para identificar cuántos casos en riesgo hay o cuántos presentan sintomatología, aplicaría instrumentos o test psicométricos, por ejemplo. Y uno puede complementar, ya que justamente eh, estos dos enfoques tienen su ventaja y su desventaja, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá antes de pasar? Profe, Te escucho. o sea, según Sampieri era que en lo cuantitativo sí se establecía hipótesis. En lo cuanti, Sí. sí, cuantitativo. En lo Y en lo, cualitativo, no. En lo cualitativo, no. No se puede. según Sampieri. Sí. Ok. Sí, porque eso son formas de poder entender o identificar justamente, ¿verdad? En base a una problemática, cuál es el enfoque que lo puede fundamentar, ¿sí? O sea, supongamos que yo les digo, queremos entender acerca de la inclusión escolar en estudiantes eh, del Colegio Palomino, ¿verdad? Y podemos hacer entrevistas a los padres, podemos hacer entrevistas o grupos focales con docentes y con los estudiantes que tengan discapacidad. O sea, obviamente si yo te describo así que se hizo el trabajo, el enfoque que mejor representa esa problemática va a ser cualitativo, ¿verdad? Y si te pido redactar hipótesis, en ese caso, por ejemplo, podría no llevar, o sea, no llevaría hipótesis. Y si no me redactar la hipótesis, llevaría un punto. ¿Me explico? Porque justamente la forma en que se está planteando la problemática de entender sobre inclusión es desde las vivencias que tienen los estudiantes, los profesores y lo que perciben los padres. Y aplicamos una técnica subjetiva que es una entrevista a profundidad y grupo focal, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Dale, dale. Entonces, si yo planteo una problemática en donde se quiere entender sobre causalidad, por ejemplo, un estudio experimental o cuasi experimental, o n igual a uno que también se manipula variable independiente, ahí sí netamente es cuantitativo. Siempre, por los siglos de los siglos, ¿verdad? Siempre se implementaría en ese tipo de estudios enfoques cuantitativos. ¿Sí? Porque tenemos mejor, vamos a decir, mayor control de variables extrañas y tratamos de evitar los sesgos que más se pueda. ¿Sí? En cambio, en lo cualitativo no sucede eso. En los estudios descriptivos, cuantitativos, por ejemplo, se pretende seleccionar una muestra representativa y esa descripción que obtenemos nuestros resultados, tratamos de que sea representativo a la población, que se asemeje a la característica de la población. Entonces, son puntos completamente, vamos a decir, claves para mí que ayuda a tener y entender justamente la diferencia entre ambos enfoques. ¿Sí? Bueno, entonces, se pueden complementar justamente, los enfoques de investigación sí se pueden complementar en base a la técnica, la problemática y el análisis de datos, porque se contrastan las informaciones cualitativas como cuantitativas. ¿Sí? Entonces, justamente como les mencioné, ¿verdad? Eh, en los estudios cualitativos o los enfoques cuantitativos se integra o se complementa tanto aspectos cuantitativos como cualitativos en técnicas de recolección de datos, ¿sí? Pero eso se debe entender o se debe visibilizar, por ejemplo, en el problema, ¿sí? En el problema de investigación, en el objetivo de investigación también que se llega a plantear, ¿sí? De que se va a entender o vamos a decir fundamenta que el enfoque que permitiría responder a esos objetivos, bueno, a llegar a esos objetivos, mejor dicho, y responder a la pregunta de investigación, sería el enfoque mixto, ¿sí? Bueno, bueno, a ver, bueno, en el enfoque cual y cuantitativo en un solo estudio hace como una especie de entender el fenómeno en un solo momento, como en el caso de una fotografía, ¿verdad? Y ya saben, como les mencioné, que complementa ambas técnicas de recolección de datos. Vamos a decir, los aspectos favorables como en el caso de cada uno y las debilidades lo complementa con las técnicas del otro enfoque. A ver, sí. Bueno, está. Y llegamos a lo que tiene que ver con los proyectos de investigación, ¿verdad? O sea, estamos entrando en la parte práctica. Hoy vamos a terminar con tema título, por lo menos para poder entender.
Entonces, los proyectos de investigación en los diseños mixtos, como les mencioné, que es la investigación acción participativa, trata de resolver problemas, aportar información o conocimiento nuevo y generar nuevas problemáticas. O sea, vamos a decir, potenciar a otras investigaciones de la misma línea de investigación. ¿Sí? Obviamente deben ser las propuestas de proyecto de investigación o protocolo de investigación, deben ser novedosas, alentadoras, bueno, sí o sí de algo que les guste a ustedes. Si no les gusta, es muy probable que abandonen. Eso es categórico, porque llega un momento en que uno se cansa, especialmente cuando hace el marco teórico. Y deben ser justamente inspiradores para las personas que hacen el trabajo. ¿Sí? En cuanto a resolver problemas, es una de las cosas que se evalúan en el protocolo. Si es necesario, bueno, para aceptar la propuesta de investigación, si es necesario aceptar el protocolo o si necesita modificación. ¿Verdad? Y el proceso justamente de investigación, como mencioné en principio, en la clase 2 justamente se enfocaba en seleccionar el tema, ¿sí? Plantear el problema de investigación, establecer la hipótesis y definición de variables después de la elaboración del marco teórico. Eh, bueno, generalmente después del planteamiento del problema se redactan los objetivos, ¿sí? Luego de tener la definición de variables posterior al marco teórico, definición de variables y la hipótesis, se decide cuál es el diseño que mejor responde a lo que nosotros queremos llegar a saber. Elegimos con cuánta cantidad de muestra vamos a trabajar, ¿sí? Y posteriormente vemos cuáles son los instrumentos que mejor nos respaldarían en recolectar datos, vamos a decir, objetivos para el trabajo ahora. Luego de la aprobación del protocolo, bueno, en la facultad suele ser así, luego de que ustedes presentan hasta diseño metodológico, el protocolo de investigación, se aprueba y ahí pasan a hacer la recolección de datos. ¿Sí? Y posteriormente analizan esos resultados, hacen la discusión y conclusión y culmina con lo que es el informe de investigación. Y hay algo que quiero tener, bueno, para que se tenga un poquito claro. Dentro del área de salud hay unos datos o sea, recolección de datos que se puede obtener por datos secundarios. ¿A qué se denomina datos secundarios? Datos secundarios son datos, vamos a decir, aplicación de instrumentos que se hicieron con anterioridad, ¿sí? Antes de poder realizar el protocolo de investigación. Lo que pasa es que nosotros en la facultad, después de la aprobación del protocolo, ustedes generalmente se nos dice, bueno, tenés aprobado, la profe Hilda, el profe Antonio te aprobó protocolo, bueno, a partir de ahí podés hacer tu recolección de datos. Pero ustedes dentro del protocolo pueden decir que pueden llegar a trabajar con datos secundarios. O sea, supongamos que durante la pandemia hicieron una aplicación de 300 test bueno, a residentes del departamento central. Entonces, ustedes pueden plantear poder justamente describir esa variable en ese grupo, por más de que esos test se aplicaron el año pasado, por ejemplo, y justifican que son datos secundarios. ¿Sí? Profe, Sí. o sea, eso que comentaste ahora, el trabajo que hicimos el año pasado con el profe Riego, entonces se pueden volver a usar esos datos. Pero con eso nomás. O sea, esos que recolectaron nomás. O sea, indicarían que son datos secundarios nomás. Entonces no realizarían otra recolección de datos. De eso que ustedes recolectaron se puede presentar. Oh, qué interesante. Y justamente eso es una de las cosas que yo aprendí en la especialización. Generalmente pues nosotros nos limitan con ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando estaba una asesora metodológica que ahora no me acuerdo el nombre, Carolina Domen, ella cuando aprobaba el protocolo, ahí recién vos podías hacer la recolección de datos. En cambio, vos si en tu metodología ya especificás que vas a trabajar con datos secundarios, vos especificás de dónde recolectaste esos datos, qué características tiene ese grupo de personas, ¿sí? Y de qué tiempo a qué tiempo se recabaron esos datos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero entender por qué las mujeres no se hacen PAP, ¿verdad? Y en los hospitales se hacen entrevistas cuando se van a hacer sus estudios ginecológicos. O sea, yo puedo haber hecho 400 entrevistas en 2 años y yo puedo hacer un trabajo justamente
indicando que voy a trabajar con datos secundarios, con datos que ya recolectó otra persona y ya se tiene una base de datos. Y se puede llegar a presentar eso. Solo que en la metodología ustedes deben indicar eso. ¿Sí? Que fueron datos que ya se recolectaron con anterioridad. Y justamente en el cronograma, viste que en el cronograma ustedes ponen cuándo seleccionaron el tema, cuándo empezaron a hacer el protocolo, la recolección de fuentes bibliográficas, el marco teórico, el diseño metodológico, ustedes bueno, organizan en tiempo de cuándo van a hacer. Pero si ustedes ya recabaron, o sea, si esos datos ya están recabados, o sea, ustedes pueden usar bases de datos ya establecidos, incluso bases de datos públicos para hacer estudios. Solo que en el diseño deben indicar eso, especialmente en el apartado técnicas, métodos y técnicas de recolección de datos. Dicen qué instrumento se aplicó y cuándo ya se aplicó esos instrumentos. ¿Sí? O sea, yo por eso cuando presentaban su trabajo yo les dije que sí se podía, que era algo que sí se puede llevar a cabo y se puede hacer. Y si ustedes quieren aumentar la muestra, por ejemplo, si hacen el cálculo del tamaño muestral y ustedes aplicaron a 150 personas, pero el cálculo del tamaño muestral dice que tienen que haber 350, ustedes pueden seguir aplicando, ¿sí? O sea, por ahora, por ejemplo. Y después, al presentar el protocolo, indican que son datos secundarios. Obviamente tiene sus desventajas, pero es algo que puede acelerar o incluso innovar nuevas líneas de investigación que se puede hacer. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien quiere estudiar sobre violencia contra la mujer y anteriormente existía lo que era cuñate, no sé si se acuerdan, hace unos cuantos años atrás. Y ellos tienen su historia clínica, tienen su ficha de los usuarios, las usuarias que acudían al lugar, ¿verdad? Y uno quiere entender cuál es el perfil o qué características tienen las mujeres, o sea, pueden usar esas fichas, o sea, se hace análisis de documentos. Solo que generalmente en la facultad nos encasillamos en lo cuantitativo. Eso es lo que suele pasar. Entonces, sí hay diferentes formas de hacer investigación. Y me acuerdo que mi profesor de la maestría, que es se llama, ay, no olvidé el nombre, Dominique de Melen, que es para mí el mejor profesor de diseño cualitativo, creo que me movió el piso cuando tuve clase con él, le decía, investigación se puede hacer de diferentes formas. Solo es encontrar la estrategia adecuada para recabar esa información que querés saber. Y es cierto. O sea, depende mucho de tu técnica y tu instrumento nomás. Después el resto ya viene solo. Entonces, el protocolo, primero se hace el protocolo de investigación, se presenta, bueno, en realidad primero se presenta tema, título, tutor como nota, se acepta en consejo, posteriormente tienen que, espera que me voy a acordar, tienen que presentar el protocolo, aproximadamente se tiene un mes para corregir, o sea, un mes dice el reglamento. Luego de eso, ustedes pueden llevar a cabo la recolección de datos en caso de que sean estudios cuantitativos, que la mayoría de casos se aplica posteriormente, ¿verdad? Y luego presentan informe de investigación. Entonces, si ustedes quieren trabajar con datos ya recolectados, indican que van a trabajar con datos secundarios, ¿sí? Pero en el protocolo ya indican eso, para tener en cuenta. Entonces, todo este proceso van a ser, probablemente conmigo lleguen hasta la mitad por lo menos, o un poco más de la mitad que es hasta diseño metodológico, y posteriormente ustedes van a terminar el año que viene con recolectar los datos, analizar los datos y presentar el informe. ¿Sí? A ver, no sé por qué no está pasando la diapositiva. Y acá entraríamos, y casi antes de terminar, lo que es tema título. ¿Qué es lo que es un tema de investigación? Que suele generar bastante controversia. Para mí, en serio, la manera más fácil de poder discriminar lo que es un tema título, generalmente las variables que se quieren estudiar. Porque las variables nos indica esta idea genérica, ¿sí? La idea general de lo que queremos estudiar. Y generalmente este tema, que generalmente son nuestras variables, no, esas son cosas que no se pueden modificar en el trabajo. Si yo decidí trabajar, por ejemplo, con autoestima y otra vez voy a decir ansiedad y depresión,
Yo no puedo llegar a la mitad del protocolo y cambiar todo eso, después de que se me haya aprobado, por ejemplo. No, no puedo cambiar. Puedes cambiar la población en el transcurso, puedes cambiar el instrumento en el transcurso, pero esa idea general no puede cambiar. Por eso tiene que elegir bien qué quieren saber. Después, en quiénes, dónde, cuándo se va a hacer la recolección de datos. La pregunta principal es qué quieren saber. Entonces, en base a eso, vamos a ver si es factible poder hacerlo, ¿sí? Porque ustedes me dicen un tema donde no tenemos instrumento, por ejemplo, o requiere crear instrumentos, yo les voy a decir, ustedes están dispuestos a crear un instrumento y después hacer el trabajo que ustedes quieren hacer, y ustedes deciden si lo hacen o no, ¿sí? O si hay instrumento pero está en inglés y tienen que adaptar, entonces tienen que pasar por el proceso de adaptación primero y después van a hacer el trabajo que ustedes pretenden hacer, como me pasó a mí con la licenciatura. Yo empecé eh, el trabajo de tesis de licenciatura sobre satisfacción marital y los componentes del amor según la teoría de Stenberg. El instrumento había en español en su libro, pero el libro no conseguía, no sé, en el 2012 y 2013 yo no conseguía el libro. Solamente había una profesora de la facultad que se llamaba la profe Licia Martínez, no sé si le ubican, que tenía el libro con el test dentro. Pero yo tenía que tener autorización de Stenberg, Robert Stenberg, ¿verdad? Que me diga si podés usar ese test. En realidad me dijo que no. Los de la editorial me dijeron que no podía usar para mi trabajo de tesina. Entonces, para el trabajo de investigación sí apliqué, porque tenía que pasar la materia, porque ese era el examen final. Y posteriormente, para el trabajo de tesis, tuve que cambiar el teórico de referencia. Contactamos con otra persona, con mi compañero, y adaptamos el instrumento. El instrumento original está en inglés. Entonces, todo el 2013 fue proceso de adaptación. Traducción, retraducción, prueba piloto, adaptación lingüística. Tenía confiabilidad, nos aprobó el autor original, el profe de Britos, de que sí coincidía las versiones. Entonces, después recién hicimos la aplicación final. Y conste que no encontrábamos muestra en Asunción ni Central porque la gente nos cerraba las puertas para hacer el trabajo. Entonces tuvimos que irnos al Chaco paraguayo, o sea, bajo Chaco. Entonces son cosas que pueden pasar en el proceso. Hay cosas que se pueden controlar, vamos a decir como investigadores podemos controlar, pero las circunstancias sociales y del contexto no podemos controlar. En el 2013, cuando íbamos a hacer la primera prueba piloto de la adaptación, hubo, hubo paro de docentes y nuestras muestras eran docentes. 3 meses nos pudimos recolectar los datos. Después recién, al año siguiente, hubo huelga. O sea, parecía a propósito. Cada vez que íbamos a recolectar nuestros datos, algo socialmente pasaba que nos obstaculizaba a recolectar los datos. Entonces, por eso en el 2014, una alumna o sea, una compañera mía realmente, que sus padres son docentes y ella también es docente de una escuela en Bajo Chaco, me consiguió la lista de las instituciones y llegamos a mandar la nota de permiso a los colegios, de todos los colegios de Bajo Chaco. Entonces ahí visitábamos cada colegio, o sea, in situ nos íbamos y le aplicábamos los test. O sea, tuvimos que hacer todo ese sacrificio para poder ir. Entonces, son cosas, vean si es posible hacer. Y si a ustedes demasiado les gusta sobre un tema, como a mí me pasó, yo quería saber. A mí me encantaba sobre ese tema, decía, yo quiero saber esto. No importa si hay huelga, no me importa. Tengo que terminar este trabajo, como sea. Porque todo el mundo me dijo, Jessica, este va a tardar mucho. El profe Brito me dijo, Jessica, esto va a tardar mucho. ¿Vos querés terminar el año que viene o querés terminar dentro de 2 o 3 años? No importa, voy a terminar cuando sea, pero voy a terminar. Después me cansé. En la mitad del 2000, al principio, entre marzo del 2014, yo no quería saber nada del trabajo. Porque te frustras por todas estas cosas que pasan, ¿verdad? Entonces, el tema en cuestión, les sugiero y les imploro que sea algo que les guste. Porque de manera, vamos a decir, intrínseca,
van a tener motivación, vamos a decir, ustedes por una cuestión de curiosidad, de querer saber. Y también de si van a ser grupal, elijan bien su dúo de trabajo. O sea, llévenlo a un acuerdo antes de hacer, porque pueden haber conflictos, ¿sí? Yo con mi compañero llegué a un acuerdo. Bueno, de tal parte a tal parte hace vos, de tal parte a tal parte hace vos. Bueno, tenemos que comprar el artículo que tiene el test, cuando eso se vendía. Creo que salía $20, $30 por ahí. Yo no tenía tarjeta de crédito y mi compañero sí. Y él me dijo, yo me encargo de estos gastos. Entonces, previamente, nosotros llegamos a un acuerdo y cada uno cumplió su parte. Más vale, ¿verdad? O si no, no iba a estar. Y yo ya lo hubiese, no sé, hubiese existido una especie de situación de violencia con mi compañero si no me cumplía con lo que le pedía, ¿verdad? Entonces, pasó algunas compañeras de mi facultad que hicieron dúos, se separaron, tuvieron problemas con los tutores en algunos casos, uno trabaja, el otro no, y ese tipo de cosas suelen crear problemas. Y recuerdo que había relaciones de pareja que terminaron por culpa de la tesis. Así, para que se tengan en cuenta, ¿verdad? Entonces, importante, tenemos tiempo para hacer el trabajo. O sea, quieren terminar el año que viene o se asumen el riesgo de terminar en 2 o 3 años. Ustedes deciden. Porque el tutor les va a decir, esto va a tardar, porque sabe cómo es la temática de cuestión de lo que se quiere estudiar. También, si es de interés, si es algo que demasiado se investigó ya, la gente, bueno, o sea, ¿qué aporte nuevo vas a dar vos si seguís estudiando esto? Obviamente, si vas a estudiar un tema muy estudiado, o sea, que siempre hay investigación en la facultad, denle un enfoque y eligen eso ahora, que dé una información novedosa y nueva, no más de lo mismo, ¿sí? Obviamente, ¿verdad? Si existe información sobre eso, a veces, me acuerdo en el 2015 empezaba el tema del engagement. El engagement es cuando demasiado te gusta tu trabajo y no había antecedentes. Había 3, 4 en inglés y después ya no había más en español. Entonces la gente tenía dificultades en poder avanzar en el trabajo porque no tenía marco de referencia, o sea, antecedentes, por ejemplo. ¿Sí? O sea, eso, en caso de que sea algo demasiado novedoso y nuevo, verifiquen si pueden lidiar. Obviamente van a aportar datos, pero a veces como que desespera porque nuestro marco teórico es cortito. Entonces no podemos avanzar, ¿verdad? Después, ¿quién y de dónde se puede encontrar la información? O sea, hay bibliografía, tienen acceso, no como en mi caso que tuve que esperar un año para conseguir el libro donde estaba el test que quería usar, ¿verdad? Mandé gente a Argentina, por todos lados, que en Amazon España, en eBay, busqué por todos lados el libro, no conseguía. Solamente una profesora acá tenía. Y le rogué para hacer fotocopia, porque no tenía de otra hora. Y también, ¿qué resultados personales y generales traerá el desarrollo de esa investigación? O sea, ¿qué aporte nuevo? ¿En qué resolvería problemas? ¿En qué mejoraría o qué datos me daría a mí o al resto de los psicólogos clínicos sobre lo que yo quiero estudiar? O sea, ¿ayudaría a resolver mejores problemas? Esas son cuestiones que tenemos que decidir y por eso empezamos justamente prácticamente en la semana 2 de clase tocar tema título, porque ustedes tienen que pensar bien qué van a decidir, ¿sí? Porque el tema en esencia no cambia cuando deciden, ¿verdad? Con las variables de qué trabajar. Ahora, ¿qué es el título? Es la idea delimitada, ¿verdad? Es prácticamente especificar qué queremos estudiar, con quiénes, ¿sí? En dónde y cuándo vamos a hacer esa investigación. ¿Sí? Por ejemplo, relación, bueno, voy a decir mi título de especialización porque todos los días repito, ¿verdad? Relación entre sintomatología de ansiedad y depresión y riesgo suicida en estudiantes de medicina de una universidad privada de Asunción. Ese es un título. ¿Por qué? Porque tiene el tema, la idea central, que son mis variables, ansiedad, depresión y riesgo suicida. ¿Sí? Tiene el quiénes, con quiénes voy a trabajar, que sería mi población, ¿sí? Estudiante de medicina, en dónde, de una universidad privada de Asunción. ¿Cuándo? Bueno, en realidad era en el periodo 2021.
O sea, tiene que tener esos caracteres. Y obviamente en el transcurso del proceso ustedes pueden, bueno, en mi caso yo me casé, o sea, dije, yo esto quiero hacer. Yo soy muy, cuando quiero hacer un trabajo, soy muy caprichosa en ese sentido. Mis tutores me quieren cambiar, no, yo eso quiero saber. Jessica, vas a tardar mucho tiempo, igual quiero saber esto y no suelo cambiar. Hay cositas que en el título pueden llegar a cambiar entre lo que es la presentación del protocolo y el resultado del informe. Mi título principal, o sea, con que yo presenté para el X, era relación entre ansiedad y depresión y riesgo suicidio en estudiantes de medicina de una universidad privada. Eso. Pero el que entregué mi monografía hace una semana aproximadamente, justamente decía relación entre sintomatología de ansiedad y depresión. ¿Por qué el término sintomatología? Porque uno de los debates que hubo en una de mis correcciones es si los instrumentos diagnosticaban ansiedad y depresión. Y en realidad BDI y el BAI lo que evalúan es el nivel de sintomatología que existe y que la presencia de sintomatología podría estar relacionado al diagnóstico, pero el instrumento no diagnostica. Entonces, por eso cambié eso en mi título. Entonces, son cosas que pueden cambiar, pero mi idea o mi tema central no cambió. Incluso si ustedes, como a mí me decían, mi profesora de Victoria de tesis me decía, ¿por qué no haces entre los que tienen la combinación de esos dos, de esas dos sintomatologías? No, yo quiero saber por separado. También capriché y dije, no, yo esto quiero saber. Porque a veces surgen cosas durante el proceso de lo que uno hace de investigación, ¿verdad? A la hora de hacer su recolección de datos y análisis, porque más cosas puedes llegar a saber, pero uno se limita hasta dónde, justamente por una cuestión de tiempo, dinero, más dinero, porque conlleva mucho gasto lo que es llevar a cabo un trabajo, ¿verdad? Porque generalmente los que somos de la facultad nos costeamos nosotros mismos nuestro trabajo de tesis. Lo que sí, por si les interesa, hay instituciones como la CID, Centro de Investigación de Desarrollo, que suele financiar las tesis de grado, pero hay convocatorias. O sea, vean este año cuándo hay y ellos van a financiar su trabajo de tesis de licenciatura. Pero generalmente nosotros lo costeamos, ¿verdad? Entonces, el título y el tema son diferentes. El tema es una idea general de lo que queremos saber. Y el título es algo, o sea, es esa idea de manera detallada. Y el título debe tener, obviamente, el tema principal, obviamente, en quiénes, dónde y cuándo vamos a hacer el trabajo. Que prácticamente se especificaría o se detallaría sobre el tema en cuestión. ¿Sí? Hasta acá hay preguntas. Hola. Sí, sí, no hay problema. No hay problema. Dale, dale, no hay problema. No hay problema. Dale. ¿Alguna otra cosa que les pueda ayudar? Porque a De partir de mi la... parte, Ah, sí, te escucho. no iba a decir nomás que hasta acá de mi parte por lo menos entendí todo bien, pero No, está todo bien. Entonces, les dejo como que pensando qué quieren hacer y también si quieren trabajar solo o quieren trabajar en dúo, si quieren hacer en grupo, como trabajo práctico, o sea, lleguen a un acuerdo antes, porque hay, o sea, relaciones muy lindas que se pueden terminar por culpa de estas cosas, ¿verdad? Y no da gusto. O peleas innecesarias, ¿verdad? Entonces lleguen a un acuerdo de si también si lo que hacen ahora va a ser en serio como para la tesis ya, o si va a ser como trabajo práctico. Le digo por experiencia, que generalmente hay conflictos. Yo me acuerdo que, no sé si ya terminó mi hora, pero quería nomás compartir algo. Yo me había enojado muchísimo con mi compañero de tesis,
porque yo soy exageradamente ansiosa cuando se tiene algo que ver con trabajo en sí. No sé si hay compañeros que les pasa lo mismo, cuando tiene que ver algo propio o trabajo que entregar, tratas de hacer lo mejor que puedes, ¿verdad? Y mi compañero era súper, hiper, mega tranquilo, o sea, todo lo opuesto a lo que yo era cuando voy a trabajar. Y él me ayudó mucho con el tema de los recursos, ¿cómo decir? La adaptación en inglés y todo eso del test. Y también con bibliografía, marco teórico me ayudó muchísimo. O sea, trabajamos y nos dividimos en partes vamos a decir, cada parte del trabajo, ¿verdad? La recolección de datos lo hicimos juntos, nos fuimos juntos a Bajo Chaco, recorrimos todo desde Benjamín Acebal hasta Remancito para recabar datos y yo me encargaba de hacer el análisis de datos, la discusión y conclusión, ¿verdad? Eh, porque yo quería hacer, ¿verdad? Que suele pasar muchas veces eso también. Y en la defensa, antes de la defensa, yo había viajado en un congreso en Argentina y le dejé, o sea, famoso, uno vamos a decir, llega a un acuerdo con el compañero de qué cosas va a defender. Y vos, de acuerdo a quién es tu mesa, vos te haces preguntas que te pueden realizar. En mi mesa examinadora estuvieron el profe Ariel, el profe Nicolás y la profe Goya Lugo. El profe Nicolás nos corrigió muchísimo, o sea, es una persona que se toma el tiempo y me encanta porque es una cuestión de respeto al trabajo que se hace también en, en lo que uno quiere aportar dentro del trabajo bueno, mejor dicho, en el informe de investigación. Obviamente uno dice Nicolás y va a pensar, me va a preguntar sobre la adaptación, me va a preguntar sobre la confiabilidad, me va a preguntar sobre la validez, o sea, lo primero que uno piensa cuando dice psicometrista va a ser eso, ¿verdad? El profe Ariel, yo decía, el profesor me va a preguntar sobre teoría, me va a preguntar sobre esto, lo otro, lo otro. Lo que sí, una semana antes de la defensa practicamos con la profe Maca y otros profesores, y mi compañero de ser tan tranquilo había sido cuando expone bien frente a otras personas, se pone nervioso y tartamudea. Me enojé, toda esa semana me enojé con él, porque yo ya sabía todo el trabajo y yo le miraba para ver si respondía con seguridad las cosas, ¿verdad? Entonces nos entrenamos. Hubieron profesores que nos pulieron, o sea, nos moldearon, ¿verdad? En poder defender bien, mejor. Y que justamente yo sabía que había cosas, que también es una estrategia de defensa, que los profesores saben, de acuerdo a quiénes son los alumnos y su perfil, qué cosas maneja. Y yo sabía que a mí no me iba a preguntar sobre estadística. Y a mi compañero le preguntaron. Entonces son cosas que uno se da cuenta o vamos a decir, son estrategias que uno debe tener en cuenta antes de defender. Y hay profesores muy buenos también que se toman un poquito de tiempo en practicar con los estudiantes y pule lo que es la defensa, porque realmente yo como soy muy ansiosa, está súper, súper nerviosa, porque a mí me supera el profe Nico. Hasta ahora, no sé, te tengo como en un pedestal, ¿verdad? Mucho respeto con el profesor. Entonces, son gente que a mí o sea, el profe Ariel también, me superaba muchísimo. Y bueno, o sea, implementé estrategias que los profes me dijeron en lo que era la defensa y salió bien, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, para ustedes lo mismo. Hay profesores que hacen los perfiles de los estudiantes y ve quién preguntar, para que tengan en cuenta, ¿verdad? A ver, no sé, creo que hubo alguna otra pregunta acá. Creo que no. A ver, a ver, a ver. Y yo quiero, o sea, como la semana que viene ya vamos a empezar el planteamiento del problema, yo voy a, o sea, justamente el martes, no mentira, ayer, el lunes, se presentaba las notas de auxiliaridades para, ahora que les cuento, ¿verdad? Y estoy hablando con Enrique y le dije todo lo que me preocupaba porque me dijeron ustedes que eran muchísimos. Y él me dijo que eran más otra vez. O sea, me preocupé más. Y me dijo que por esposo podríamos ir presentando. Yo en prácticas, o sea, los casos prácticos, suelo usar un esquema muy sencillo
que resume casi todo el protocolo y no está los antecedentes, no está el marco teórico, pero ya está el esqueleto del protocolo hecho en Word. Entonces me dijo, ¿por qué no hacemos? O sea, me propuso él, ¿por qué no hacemos que de ese modo nos entregue para que podamos corregir rápido y hacemos seguimiento a todo, ¿verdad? Y me pareció genial la idea y que después entré el marco teórico para que nos sea más fácil corregir nomás ya. Entonces, pero voy a ver si encuentro el... Voy a ajustar un ratito. Ah, voy a ocultar un ratito. Voy a buscar un... Le voy a mostrar lo que solíamos practicar el año pasado. A ver, diseño de investigación. Que acá está. Compartir. Compartir ventana. Con esto vamos a trabajar, pero en el segundo parcial recién. O sea, no se preocupen. Y por ejemplo, este es un casito y del casito me tenían que hacer todo. Tema, título, pregunta, objetivos, hipótesis, identificar variables, qué tipo de variables es. ¿Se ve? ¿Se ve en pantalla? Bueno, y prácticamente el esbozo de un protocolo. Tema, ¿verdad? O sea, ya habían algunas respuestas de cosas que vamos a practicar después en segundo parcial. Título, cómo redactar, pregunta, objetivo general, objetivos específicos, hipótesis, en algunos casos llevan, algunos no, ya sabemos. Después, cuál es la variable, qué tipo de variable es, qué escala corresponde, ¿sí? Acá diseño, según el enfoque, según el grado de control, según los objetivos, según las mediciones de direccionalidad, porque en algunos tienen, otros no. La población, la muestra, el tipo de muestreo, consideraciones éticas. Y finalmente, perdón, análisis de datos. O sea, realmente este es el esqueleto del protocolo. Entonces, prácticamente voy a hacer como un Word así por grupo. O sea, lo que sí, por eso quiero que piensen qué quieren primero hacer y con quiénes quieren trabajar, ¿verdad? Para decidir bien. En base a eso, voy a presentar un Word, o sea, esta guía, y ustedes me van a poner su tema, van a ir completando en base a cómo vamos avanzando. Y va a haber fecha límite como para que yo pueda corregir y darle devolución. Y yo sé, o sea, no se frustren, y les pido por favor que no se frustren si estas cosas tienen varios cambios. Hasta que no hay algo definido, generalmente hay cambios. Algo concreto, ¿sí? Por ejemplo, pueden darse cuenta que su población no sea accesible y para el trabajo práctico cambian su población. O sea, puede pasar eso. Por eso es importante que vayan leyendo y viendo qué se puede hacer. Entonces, tema, título y objetivo son claves, porque a partir del título uno ya tiene una idea cuál va a ser el diseño que va a implementar. Y el resto ya viene, ya es más fácil, por así decirlo. Si hacemos cuantitativo, ya sabemos que vamos a usar un test, buscamos el test, vemos si está justamente validado y tiene confiabilidad, entonces podría ser accesible para usar. ¿Se entiende? Y estos ejercicios vamos a practicar nosotros, pero en el segundo parcial, recién cuando lleguemos a diseño. Mientras vamos avanzando en contenido, vamos a ir avanzando en partes para completar. Por ejemplo, ustedes ven acá hay tema, título, pregunta, objetivo e hipótesis. Hasta variables es primer parcial, que prácticamente es lo que vamos a estar practicando ahora. Y segundo parcial es diseño, población, muestra, tipo de muestreo. Le puedo pedir cálculo del tamaño muestral, por ejemplo, y por aquí haría. Después la parte ética y análisis, que es lo último. Y este prácticamente el esqueleto. Y eso después, o sea, esto a mí me va a servir, o sea, esta estrategia me va a servir para corregir más rápido, porque son muchos, ¿sí? Y después se agregaría lo que es el marco teórico y los antecedentes, ¿verdad? Pero sí les voy a mostrar. Uh-huh. Sí, no hay problema. Ah, y pueden ser 5, no hay problema.
hasta 5. Sí, si ustedes deciden que sea como trabajo práctico, hasta 5. Si deciden que sea sus tesis, 2. Dale. Bueno, ahora pues voy a dejar de compartir. Entonces quedamos así. Dale, dale, dale. Gracias, chicos y chicas. Nos vemos pronto, el lunes. Gracias, profe. Dale, dale. Chao, profe, gracias. Cuídense mucho. Dale, dale. Chao, chao.